Bien, bueno, ya estamos nuevamente con ustedes para hablar de un tema de especial interés. Usted en su billetera tiene probablemente un plastiquito que tiene un valor increíble, porque con eso usted puede comprar cualquier cosa. Esas famosas tarjetitas de crédito. ¿Qué está sucediendo con estas tarjetas de crédito? ¿Qué dice la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP al respecto? Bueno, para hablar de eso y mucho más, tenemos a una invitada que representa a Sbank aquí en nuestros estudios. Se trata de Eva Céspedes, directora de Relaciones con el Consumidor, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Julio. ¿Qué tal, María Eva? Jesús, ¿Cómo estás? buenos días. Así es, bueno, Julio, tú lo has dicho muy bien, Sbank, ¿no? La Asociación de Bancos, y Eva Céspedes está con nosotros, porque, como comentábamos un poco antes, la Superintendencia Nacional de Banca, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP determina que en el marco de la modificación de su reglamento de transparencia hay 4 comisiones nuevas o cargos que los bancos no nos van a poder ya cobrar a los clientes. Un poquito por ahí empezamos esta mañana. Empezamos por ahí. Bueno, al respecto, Sbank está haciendo un estudio y una evaluación sobre este proyecto que ha sido prepublicado y que tiene plazo hasta el 26 de agosto para poder presentar las observaciones. Estamos en ese proceso y oportunamente se le va a presentar a Sbank. Pero como tú has mencionado, este proyecto es de transparencia de información y Sbank viene trabajando en ese sentido. Hay una nueva iniciativa que hay un comercial incluso que se está sensibilizando a la gente para poder mostrar el contenido de esta iniciativa, que está vinculado a mejorar la comunicación con el consumidor financiero. ¿Y cómo se mejora esta comunicación? Haciendo comprensible el sistema, haciendo comprensible el producto que ofrecen los bancos. Durante mucho tiempo hemos venido impulsando, por ejemplo, que se difunda el precio del crédito. El precio del crédito es la tasa de costo efectivo anual. Y esta tasa de costo efectivo anual tiene varios componentes. Una es la tasa y otra es las comisiones. Ustedes han mencionado que la SBS ha señalado la eliminación de unas comisiones. Las comisiones tienen impacto en el precio del crédito, ¿no? Es la tasa y el costo. Entonces, por ejemplo, este reglamento que has mencionado presenta un cambio y dice, todos los bancos ahora tienen que difundir la tasa de costo efectivo anual. Es uno de los pilares de este nuevo proyecto, porque dicen, hay que difundir esto incluso en las tarjetas de crédito. Eso es nuevo, eso no había antes. Antes se difundía la tasa de costo efectivo anual para créditos en cuotas, pero ahora también para el crédito con la tarjeta de crédito. Lo que pasa era que, permíteme, y aquí una pequeña salvedad que forma parte de la pregunta también que seguramente nuestros televidentes, usuarios, clientes se están haciendo. En el marco de estas 4 comisiones, por decirte, el banco le cobra al cliente una comisión o cargo por usar su tarjeta de crédito cuando quiere sacar efectivo. O sea, quiere sacar dinero en efectivo con su tarjeta de crédito, había un cobro, digamos. Por utilizar o por manejarte tu crédito en sí, de tu tarjeta de crédito, había otro cobro o llamada también comisión. Por otros 2 conceptos más, el mantenimiento, entre otros. Esto ya se deja de lado. Sí, si la SBS lo está señalando, Sbank está en pleno proceso de preparar las observaciones, pero lo que la SBS dictamine como norma se va a acatar. No me queda claro. Sí. La norma entra en vigencia el 1 de octubre, según la SBS. Sí, ¿Es correcto? Correcto. Entonces, las observaciones involucran a posibles cambios a estas 4 o son en otro criterio. Hay un proceso para poder aprobar esta norma y parte de ese proceso es la prepublicación. Entonces, el mismo proyecto señala que la SBS ha establecido como plazo el 26 de agosto para recoger las observaciones, por ejemplo, en este caso, que haga el gremio, que hagan los bancos. Entonces, Sbank va a presentar antes de este plazo, para que puedan ser debidamente evaluadas las observaciones que tiene a esta prepublicación. Pero, sin embargo, la SBS ya salió y señaló que estos 4 cargos están eliminados y Sbank acatará lo que el regulador señale. Eso es lo que tendría que quedar claro. O sea, no es que Sbank va a observar estas 4. Podrá observar otros criterios de la norma. Y la SBS tendrá que evaluar las observaciones y si las incorpora o no. Ahora, fíjate, Eva y Julio, tenemos en otro espacio de nuestro set de televisión al señor Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC
en el marco justamente de esta campaña y compensación en el caso de las tarjetas de crédito. Don Crisólogo, estamos aquí en TV Perú el día de hoy sábado y queremos saber qué opina ASPER respecto de esta importante campaña en el marco de las tarjetas de crédito. Bienvenido. Hola María Jesús, hola Julio. Efectivamente, como ya explicó Eva, la Superintendencia ha prepublicado un proyecto de reglamento de transparencia en la información que se suministra a los usuarios. Este reglamento aborda el tema de las comisiones, pero también aborda una serie de temas. En el caso particular de las comisiones, se determina de que las comisiones que les cobran a los consumidores serán comisiones siempre y cuando el banco les preste un servicio efectivo. Si el banco no les presta un servicio efectivo, no procederá el cobro de comisión alguna. ¿Esto qué significa? Que ya no se podrán cobrar comisiones que son absolutamente carentes de sustento. Por ejemplo, la comisión por conteo de billetes de baja denominación, o sea que tú pagabas con billete de 10 soles en la ventanilla y por recibirte tu billete hasta el billete 30 no te cobraban nada. A partir del billete 31 te cobraban alrededor de 50 centavos. Eso es una locura, pero los bancos te la cobraban. O comisiones por uso excesivo de tarjeta, comisión por escaso movimiento de tarjeta, comisión por otorgamiento de constancia de haber cancelado la deuda, etc. O sea, hay comisiones que carecen absolutamente de racionalidad y nos han venido siendo cobradas. Entonces, en adelante eso no va a suceder. Y no se trata de solo 4 comisiones, María Jesús, sino que en el anexo correspondiente del proyecto de reglamento se publican 18 ejemplos de comisiones que ya no van a poder ser cobradas por los bancos. 18, pero repito, son solo ejemplos. El tema es que las comisiones tienen que tener detrás una transparencia y cuando se pretendan cobrar al consumidor tendrán que ser previamente sustentadas ante la autoridad, esto es ante la Superintendencia de Banca. Pero no es el único tema, existen otros. Por ejemplo, está el tema de los cajeros automáticos. Durante años los consumidores pensamos erróneamente, inocentemente, de que cuando efectuábamos transacciones con los cajeros automáticos, la transacción era gratuita. Gran error. Nos estaban cobrando comisiones que también desconocíamos por el uso del cajero. Entonces yo no sé qué nos cobraban los bancos, la electricidad, el desgaste de la teclita con los números, qué sé yo, pero nos cobraban comisión y los consumidores no lo sabíamos. Con este reglamento, cuando entre en vigencia, los cajeros van a tener que decirnos, señor, esta transacción en el cajero tiene una comisión y la comisión asciende a tanto. Entonces el consumidor va a decir, ajá, yo no quiero pagar esa comisión, prefiero hacer mi colita y ser atendido en ventanilla. Otra innovación que trae el proyecto de reglamento que estamos comentando tiene que ver con lo que se refiere al tema notarial. En la actualidad existen muchos productos y servicios financieros en los cuales se requiere la intervención de un notario. Y el que elige el notario es el banco, no el consumidor. Entonces el banco elige un grupito selecto de notarios y este grupito selecto de notarios, que no necesariamente cobran lo más barato, es con el cual el consumidor tiene que contratar y esto perjudica nuestros intereses económicos. Lo mismo ocurre con los seguros. Cuando hay la necesidad de contratar seguros para determinados productos, el consumidor de repente ya tiene un seguro y el banco le dice, no, no me interesa que tú tengas un seguro, tienes que contratar mi seguro con la compañía de seguros que yo diga. Eso también va a quedar expresamente prohibido. En cuanto al tema de atención del usuario, lamentablemente la banca es el sector más quejado por los consumidores. No es agua, el uso teléfono como podría pensarse. Ok, Crisólogo, te agradecemos mucho. En realidad nos has dado abundante información al respecto. Vamos a seguir todavía conversando, pero yo quisiera recoger respecto de las opiniones que has vertido lo que nos cuenta Eva Céspedes. Realmente es preocupante los anuncios muy claros que acaba de indicar. ¿Es esta la realidad? Mira, yo lo que veo más bien es el futuro. ¿Qué es lo que yo veo? En el sistema financiero existen diferentes actores. Es el regulador, es el privado, es el usuario. El regulador está cumpliendo su rol, pero el privado está teniendo una voluntad de poder mejorar su relación con el consumidor. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque las normas de transparencia existen desde el 2005. El regulador te puede decir, informa la TCEA, que es el costo real del crédito, pero cómo lo informes depende del privado. Y la voluntad del privado ahora y de todos los bancos, porque todos en consenso están impulsando y están invirtiendo en un nuevo proyecto, no solamente para cumplir con la norma, sino para ir más allá. Dentro de poco ustedes van a ver en la publicidad una homogenización de cómo se informe la tasa. Es que, por ejemplo, ¿por qué es tan importante? Porque el regulador dice, informa la tasa de costo efectivo anual. ¿Qué pasa si yo le informo en la esquina derecha o chiquito o en una letra que se pierde? Entonces, se está cumpliendo con la norma, pero en realidad el consumidor no está captando. Pero si hay un acuerdo y una decisión, vamos a informar
en un porcentaje importante de la pieza publicitaria la tasa de costo efectivo. Vamos a informar en los mismos colores, en la misma zona, de la misma forma, para que el usuario pueda comparar entre todos los bancos. Y ahí se genera la competencia y ahí las comisiones ya no solamente por norma van a bajar, sino por competencia. Yo creo que ahí como que se mezclan dos cosas, Eva, no sé. Sí. Un tema es la obligación que tiene cualquier persona o entidad pública o privada que presta un servicio de informar adecuadamente respecto del servicio que presta. Sí. Y si se reúnen y estandarizan sus mecanismos de comunicación para ser extraordinarios, es una iniciativa genial. Pronto pero lo van a ver, sí. Eso no quita, que todavía falta realmente una comunicación de los productos o servicios que brindan las entidades del banco hacia los usuarios, que a final de cuentas son la razón de ser. Total. Por una sencilla razón. Creo que en el Perú solamente el 30% de personas utilizan el ahorro como un mecanismo formal y el resto del dinero lo tienen en casa, bajo el colchón, porque hay una desconfianza natural frente a los bancos. Le pongo un ejemplo muy simple. Las tarjetas de crédito famosas de estos supermercados que ahora son bancos, Saga Falabella y Ripley, te anuncian, por ejemplo, una tasa de interés entre el 25% y el 69%. Uno no sabe exactamente cuánto le cobran a uno de interés, sino que está dentro de ese marco, dentro de ese rango. ¿Qué hace Asbank en ese sentido? Es que es precisamente esos motivos que tú has dado para que esta iniciativa surja. La génesis de esta iniciativa es haber identificado que existe todavía una posibilidad de crecimiento del sector en el que todos van a ganar con este crecimiento, desde el usuario, porque las tasas de interés del mercado informal son mucho más altas, el tipo de garantía real que les piden... Mis ejemplos son formales. No, pero en el sector informal son muchísimo más altas, o sea, me refiero de que si es que el sector financiero logra extender sus servicios hacia clientes que actualmente son potenciales y que por desconfianza no entran a la banca, es todo un potencial de crecimiento en el que todos se benefician. Pero habiendo identificado esa necesidad de generar, de incrementar la confianza, es que nace esta iniciativa. No solamente, y que va más allá de la norma, porque cumplir la norma, en realidad tú la puedes cumplir y no necesariamente estás beneficiando al usuario. Pero si tu voluntad es que efectivamente el usuario conozca claramente cuál es el costo de los productos, entonces, y que tú lo puedas difundir, como lo he señalado, de manera homogénea, transparente, visible, de manera visible. Visible en el sentido de que ya no sean las letras tan chiquitas, pero también no entendibles, en sencillo, como nos señalaba Seba, y efectivamente estamos apreciando un comercial en el que se busca y se nota claramente que hay una intención. Vamos a escuchar ahora, permíteme, a Crisólogo Cáceres, y efectivamente, Crisólogo, nos señalabas que no son 4, sino 18. En el reglamento anterior, en el marco de la transparencia, se identificó 14, si no me equivoco. Nos referíamos a las 4 en torno a la que tiene que ver con línea de crédito o tarjeta de crédito o contingente. Sin embargo, ASPEC ha señalado que en realidad son alrededor de 5.000 las comisiones que pagamos los peruanos en el tema de comisiones o portes o estas cosas que digamos que los bancos efectivamente siempre se dice nunca pierden. ¿Son 5.000? ¿Es así? ¿Es correcto esto? Yo no creo, María Jesús, que en realidad alguien sepa a ciencia cierta cuántas son las comisiones, porque cada banco le pone a sus comisiones el nombre que desee. No hay una estandarización en las denominaciones de las comisiones, no hay una homogenización en los nombres de las comisiones. Entonces creo que ni la propia superintendencia de banca puede saber a ciencia cierta el nombre y el número de todas las comisiones que se cobran, y esto es sumamente perjudicial para los intereses económicos de los consumidores. Pero hay otro tema que trae este proyecto de reglamento y tiene que ver, como señala Eva, con la claridad. Los contratos bancarios se caracterizan por estar redactados en un lenguaje críptico, en un lenguaje absolutamente incomprensible para cualquier ciudadano, y además están en letra chica. De modo tal que aunque el consumidor tome un contrato en sus manos y pretenda leerlo, simple y sencillamente no lo va a comprender, porque no tiene ni la formación económica ni la formación jurídica para poder descifrar con claridad lo que esté escrito en uno de estos contratos. En el proyecto de reglamento se establece que los contratos van a tener que ser redactados en un lenguaje sencillo y prescindiendo en lo posible de tecnicismos que lo hagan ininteligible para el consumidor. Este es un gran avance. Porque recordemos que hace un tiempo nosotros señalamos, luego de hacer una investigación sobre los contratos, que los contratos bancarios estaban plagados de cláusulas abusivas, es decir, cláusulas que establecen una asimetría marcada entre los derechos de las partes, ¿no? Lo ancho para una, el banco, lo angosto para otra, el consumidor. Y habían cláusulas que son terribles.
El proyecto de reglamento, del que estamos comentando esta mañana, establece también, recogiendo lo dispuesto por el Código del Consumidor, que las cláusulas abusivas están prohibidas. Y, por ejemplo, una de las cláusulas más recurrentes en los contratos es la posibilidad que tiene el banco de modificar unilateralmente los términos contractuales en cuanto a comisiones, tasa de interés, cargos, etcétera. Entonces, el reglamento establece que si en adelante el banco va a querer modificar un contrato firmado con un consumidor, se lo va a tener que notificar con 45 días de anticipación para explicarle en qué va a consistir la modificación y recabar la opinión del consumidor en el sentido de si acepta o no acepta tal modificación. Y si el consumidor no acepta la modificación, pues podrá dar por resuelto el contrato, terminado el contrato. Entonces, esto es bien interesante, como que también es interesante el hecho de que se establezca que se va a crear un sistema de atención al usuario, el cual va a consistir en que los bancos van a tener que establecer protocolos, van a tener que dar códigos de buenas prácticas, van a tener que capacitar a su personal en las normas del Código del Consumidor para poder brindar un servicio adecuado a los consumidores, pero lo más importante, se va a nombrar también un oficial de atención al usuario. Es decir, este voluminoso monto de reclamos que anualmente implica la banca en perjuicio de los intereses económicos de los consumidores va a tenerse que canalizar adecuadamente. Por mi parte, yo saludo lo que está diciendo Eva, ¿no? Nosotros hemos conversado y sabemos de que la ASBAN está haciendo un esfuerzo interesante. Vamos a ver cómo marcha el esfuerzo que está haciendo la ASBAN por tratar de clarificar los mensajes que se están dando a los consumidores. Entonces, nosotros en este sentido, como también se ha dicho, es un triángulo, ¿no? El Estado, el regulador, la empresa privada y los consumidores. Lo ideal en una negociación buena, en una negociación ventajosa, en un trato adecuado, es cuando las tres partes se sienten satisfechas, pero no como lamentablemente ha venido sucediendo, que solo una parte ha estado inmensamente dichosa, mientras que la otra parte, o sea, nosotros hemos estado pues absolutamente siendo vulnerados en nuestros derechos económicos más elementales. Muy bien, por eso solo quiero hacer una invocación, si me permites. Como ya se señaló, el plazo para comentar y formular aportes a esta propuesta es hasta el 26 de agosto. Todas las personas, los consumidores que estén interesados en decir algo, opinar algo, contar una experiencia penosa que les haya sucedido, pueden ingresar a la página de la Superintendencia de Banca y Seguros y pueden verter sus opiniones. Y recordemos que debemos estar interesados en este tema porque todos vamos a vernos afectados por la dación. Te agradecemos mucho tus aportes, pero son cosas claritas. Quisiéramos saber qué cosa nos comenta Eva María al respecto. Jesús Julio, sí, lo que les quiero señalar es, este nuevo sistema tiene un detalle importante. Está compuesto por personas independientes también. Yo no provengo de la banca, sino he trabajado en protección al consumidor en Indecopi. Y así existen algunas personas que no provienen de la banca y que tienen una visión distinta de cómo poder relacionarse con el consumidor. Eso por un lado. Por otro lado, Crisólogo ha señalado el tema de los contratos. Y los contratos también es un objetivo que tiene este sistema. Se está buscando hacer como un benchmarking, poder estandarizar los contratos tomando la experiencia del banco que haya trabajado mejor en este tema. Se formarán grupos de trabajo y lograr la estandarización, porque la SBS señala... Eso está extraordinario y creemos que es un buen mecanismo de orientación, de difusión, para que el usuario, que es el que tiene que tomar la decisión, acoja porque mira, con la información por ejemplo, debida. Lo que señala la SBS, y los contratos deberán ser redactados de forma adecuada, pero adecuada es un término subjetivo y cualitativo. Entonces depende de cómo el privado, la voluntad que tenga, y en este caso está la decisión de poder generar contratos que sean de fácil comprensión y poder tomar una estandarización. Eso es lo adecuado, o sea, que el usuario le tenga claro qué contrato va a firmar. Yo quiero hacerte dos preguntas chiquititas nada más. Uno, ¿van a seguir haciendo las llamadas telefónicas a los hogares para ofrecer tarjetas de crédito? Eso se sigue haciendo, es una práctica común de todos los bancos. ¿Han considerado evaluar esas posibilidades? Dos, una persona que rompe su chanchito porque le está enseñando a ahorrar a sus hijos, los lleva al banco, juntó 80 soles, 100 soles, los mete al banco, al cabo de un año no tiene más y no tiene menos. Entonces, eso también lo están considerando porque, claro, los portes, los mantenimientos hacen que en vez de ganar intereses, esos 80 soles disminuyan. Entonces, no ayuda en lo absoluto a una cultura de ahorro en los niños, en los pequeños. ¿Esto es posible? ¿Han tomado en consideración las dos cosas? Así como hay el costo del crédito, hay el rendimiento real efectivo. Eso se llama la TREA técnicamente. Y ASBank ha creado una forma en que el usuario comprenda y se va a llamar Te Rinde.
TREA igual te rinde y se va a dar la información real. En este espacio que te digo, que va a ser visible, homogéneo y que todos lo van a ver, se va a ver claramente cuál es el te rinde con esa simbología. TREA te rinde, TSEA te cuesta. Entonces, como te digo, lo que se busca es que el consumidor sepa exactamente. Y a través de la competencia es que yo creo que se van a ir ajustando estos montos y estas tasas. Porque si yo te digo, un TREA te rinde 1%, de repente no es tan atractivo. Pero si yo te digo, un TREA te rinde 3.5%, es más atractivo. Claro, pero entonces esa más es la atractivo también tasa, sería no solamente hablar en porcentajes, sino en términos reales. Por ejemplo, TREA te rinde, no sé, pues 100 soles, o TREA te rinde tantos soles, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la cultura del ahorro que se podría querer implementar desde los más pequeños o desde los más jóvenes. Otra de las consultas es en relación a la comisión que se te cobra por demorarte en el pago de tu tarjeta de crédito, si te pasas un día, 2 días, 3 días, no sé, cierta flexibilidad que no ha mantenido, que no ha mostrado el sistema financiero hasta el momento, sea cual fuera esta entidad o crediticia, ¿va a visualizarse quizá alguna flexibilidad mayor? No sé cómo Mira, el tema de las comisiones, o sea, yo te quería mencionar lo de los contratos, que ya lo hice, y en el tema de las comisiones lo que se va a hacer es un trabajo de estandarización en la denominación de la comisión. Perfecto. Por ejemplo, hay algunas comisiones que se pueden llamar por administración, por gestión. Entonces, entre todos los bancos, y eso no permite que el usuario conozca su propio lenguaje. Cobran igual. Entonces, lo que este sistema de relaciones con el consumidor, entre los distintos aspectos que va a trabajar, en el tema de comisiones lo que va a trabajar es en la categorización, estandarización y homogenización. Pero yo, ¿por qué recalco esto? Porque al final la comisión está incluida en la TSEA, en el te cuesta. Ya. Entonces tú al consumidor, tú no le dices, tu tasa es 20% y tus comisiones son estas, sino tú le tienes que dar un solo precio que englobe todo. Y a través de la competencia es la vía para que las comisiones se vayan ajustando. Bueno, se ve efectivamente una iniciativa integral en este sentido. ¿A partir de cuándo los peruanos la veremos puesta en práctica, implementada? La iniciativa ya está en marcha. El primer lineamiento, que son como las normas que todos los bancos han decidido aceptar como una autorregulación. La primera va a ser la de la publicidad y el 1 de octubre ya debe estar vigente, ya va a estar vigente. En este momento estamos en el proceso de adecuación de los bancos para que sus piezas publicitarias puedan recoger lo que dicen estos lineamientos. Muy bien, Eva, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Que seguramente se nos han quedado muchas preguntas en el tintero y también de nuestros televidentes. Y hay que seguirlas discutiendo, sin duda, así que vamos a tener nuevos espacios para seguir conversando. Bien, vamos a hacer una pausa y nosotros